A un cerebro tenéis que pensar que le pueden pasar una infinidad de cosas. Yo no le exijo a un psicólogo que sepa todo esto, ni siquiera me lo sé yo. Pero sí exijo que sea capaz de considerar que a un cerebro le pueden pasar muchas cosas. Claro, aquí el kit de la cuestión es cuán capaces somos de considerar opciones. En gran medida, la capacidad de considerar opciones depende de cuántas opciones conocemos. ¿Qué hostias tiene que ver un quiste en el ovario con un episodio psicótico? Detrás de cuadros aparentemente simples o fáciles de explicar, desde X de aproximación, coño, es que cuadra todo, puede haber una causa muy distinta a la que creemos. Tú lo que tienes es alguien que se está lanzando de caras contra el suelo y tienes que hacer algo. Para mí la neuropsicología no va de observar al cerebro. Yo no observo cerebros, yo observo consecuencias de algo que le sucede a un cerebro. Observo tanto la conducta como vosotros. El día que la ingresaron en psiquiatría porque de pronto esta mujer estaba en su casa y le dijo a su hija: hostia puta, ¿qué habéis hecho? Esta casa es como mi casa, tiene los mismos muebles que mi casa, los mismos cuadros, los mismos cubiertos, pero no es mi casa. Ergo, alguien está conspirando contra mí para hacerme algún tipo de mierda porque esta es como mi casa, pero no es mi casa. Yo no le voy a regalar el estudio de la relación cerebro-conducta-cognición a los médicos, a los psiquiatras. Es nuestra, ¿qué coño? No se la voy a dar a ellos. Trabajamos con personas y encima trabajamos con personas que muchas veces experimentan formas de sufrimiento devastadoras. Y hay que hacer algo. Bueno, os han vuelto a colar un neuropsicólogo en otra ocasión. La verdad es que ya era un reto antes de empezar y después de escuchar este fascinante debate la cosa es aún un poco más complicada. Lo fundamental o lo principal para mí que todos entendáis es que yo aquí no vengo a intentar convencer a nadie de nada que en el fondo no sea una obviedad. El cerebro, como muchas otras variables que juegan algún tipo de papel en la expresión de la conducta, del comportamiento, de la cognición, es una pieza que merece la pena tener en cuenta. Quizás es cierto que muchas personas cuestionan si el psicólogo debe centrar una parte de su trabajo en el estudio del cerebro, y la respuesta es que depende. Si eres neuropsicólogo, por supuesto sí, pero veréis que el trabajo que hacemos con y para el cerebro es muy distinto a lo que os cuentan en la facultad. Creo, y de hecho sé, que la forma en cómo se cuenta la neuropsicología en el ámbito clínico, que es donde yo me dedico, es muy distinto a la idea que mucha gente tiene en su cabeza de lo que es la neuropsicología. Y es lo que voy a intentar desgranar con lo que siempre he considerado que es el mejor manual de neuropsicología que existe, que son las historias que te cuentan las personas que atendemos. No hay nada más que esto, una realidad muy obvia que cuando se cuenta bien te permite tener en cuenta o recordar que aquellos que nos vayamos a sentar en algún momento delante de un individuo que sufre, que padece, no deberíamos nunca permitirnos el lujo de obviar algo tan obvio como esto. Quiero decir, no permitirnos el lujo de contemplar una posibilidad que, más allá de determinados posicionamientos teóricos, dogmas, creencias o lo que sea, algo puede estar sucediéndole a un cerebro que explique lo que le está pasando a una persona, puede tener consecuencias dramáticas para la persona. Puede suponer que una persona no se recupere de algo que era tratable, puede suponer que una persona fallezca, pueda condenar las secuelas absolutamente irreversibles, pero más importante para mí, supone casi de una forma deliberada negligir algo que es una realidad incuestionable en el siglo XXI, y es que el cerebro, por supuesto, juega un papel esencial en definir una parte de lo que somos. Por supuesto, no es la única. A ver si pasamos a la siguiente. Hay una cosa que yo cuando escucho algunos debates me pone un poco nervioso, y creo que cualquier debate en torno a temas complejos hay que asumirlo con mucha humildad. Y a veces, vamos a ver, estamos en el siglo XXI y es poco probable que muchos de los avances que se han hecho bien hechos en el campo de la neurociencia y de la neuropsicología los hayamos hecho cuatro tontos, que no nos hemos enterado de cómo funcionan las cosas. Quiero decir, a la hora de defender posturas hay muchas formas de hacerlo. A la hora de cuestionar o de negar realidades con una sólida evidencia científica, es mejor saber mucho de eso,
Por si no corremos el riesgo que yo correría si después de leerme 10 libros de astrofísica me sentase delante de un astrofísico y empezase a cuestionarle teorías perfectamente asentadas sobre la astrofísica. Lo más probable que sucediese es que básicamente hiciese el ridículo. Si pasamos a la siguiente, por favor, esto va fatal, ¿eh? En muchas ocasiones los neuropsicólogos nos sentamos delante de personas para las cuales es absolutamente obvio que hay un problema en el cerebro. No vengo a decir que todo lo que le suceda a la persona responde a un problema en el cerebro, pero hay un problema en el cerebro. Sea porque lo sabemos, hay un estudio de imagen que lo demuestra, es una persona que ha tenido un tumor, un traumatismo y además exhibe todo un repertorio de conductas que, acorde a cómo explicamos algunas de las cosas que tienen que ver con la conducta humana, pues cumple con unas reglas, digamos, que le da plausibilidad biológica a lo que estamos viendo. En otras ocasiones los neuropsicólogos nos mandan personas diagnosticadas. Ya sé que le pasa algo. Este paciente tiene una enfermedad de Alzheimer y lo que yo tengo que hacer es intentar filiar, caracterizar el fenotipo cognitivo de esta persona, cómo se encuentra, hacia dónde vamos a ir. O quizás no tiene un diagnóstico certero de una enfermedad neurológica, pero los neurólogos creen que podría ser esta o esta o esta, y quizás a través del perfil cognitivo neuropsicológico eso nos permita profundizar en el diagnóstico y es lo que nos toca. Siguiente diapo. En otras ocasiones sabemos que algo le está pasando al cerebro porque es obvio a simple vista. No hay que ser un experto en neuromierdas para darse cuenta, si le das a la siguiente diapositiva, si le das al clic, que aquí hay un problema neurológico. ¿De acuerdo? No hay que ser un profesional en el campo de las enfermedades neurológicas para entender que un patrón de movimientos involuntarios de estas características difícilmente no obedezca a una causa neurológica, en este caso neurodegenerativa. Siguiente diapositiva. El problema no es este. El problema es que mucha gente cree que lo neurológico es obvio. Y el problema con el que nos encontramos muy frecuentemente es que no tenemos información, es que no vemos nada que nos sugiere a simple vista que lo que está sucediendo tenga una base o un mecanismo neurológico. A un cerebro tenéis que pensar que le pueden pasar una infinidad de cosas. Más allá de un traumatismo, de un tumor, de un accidente, hay una infinidad de escenarios que pueden alterar el funcionamiento normal de un cerebro. Yo no le exijo a un psicólogo que sepa todo esto, ni siquiera me lo sé yo, pero sí exijo que sea capaz de considerar que a un cerebro le pueden pasar muchas cosas que incluso a personal sanitario especializado, pero no en el ámbito de las enfermedades del cerebro, no van a saber reconocer. Otro punto importante es que muchas veces algo que está sucediendo al cerebro no es visible cuando miras al cerebro. Es que la resonancia magnética es normal, sí, claro. Es que en muchas ocasiones es normal, luego lo veremos. No todo lo neurológico es visible. Mucha gente cree que cuando llega un paciente que en el fondo es un paciente neurológico lo va a reconocer. En muchas ocasiones para nada. Y por supuesto, mucha gente piensa que lo reconoceré por los casos de manual. Joder, es que yo sabré verlo. No, los casos de manual existen en los manuales. Y en la realidad clínica muchas veces te encuentran cosas que no tienes ni puta idea cómo explicarlas. Es decir, no nos solemos encontrar en el despacho al amigo Phineas Cage con la barra de metal, hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto no es lo que nos llega. Siguiente diapo. Os pongo un ejemplo breve. Una chica de 23 años, sin antecedentes previos, que de una forma rápida, subaguda, empieza a presentar un cuadro de insomnio, seguido de un delirio autorreferencial, seguido de un discurso progresivamente incoherente, desorganizado, empieza a presentar alucinaciones auditivas en un periodo de transcurso de 2 semanas, ingresa en psiquiatría, por lo que parece y sindrómicamente es un episodio psicótico, inicia un tratamiento con psicofármacos pertinentes sin que exista ningún tipo de respuesta, se le hace una resonancia magnética cerebral que es normal, se le hace una punción lumbar que es normal, se le hace una analítica de 1000 historias que es normal, se prueban con otros antipsicóticos sin respuesta, con lo cual tenemos a nivel sindrómico, insisto, un episodio psicótico subagudo que posiblemente miles, quizás millones de personas hayan experimentado un evento de índole psicológico complejo como el que, de una forma resumida, se plasma aquí. ¿Cuántas cosas podrían estar detrás de lo que le está sucediendo a esta chica? Pues muchas, pero hay que considerarlas. Pasamos a la siguiente, por favor. Molaría mucho poder usar esto, ¿eh? Claro, aquí el kit de la cuestión es cuán capaces somos de considerar opciones. En gran medida, la capacidad de considerar opciones depende de cuántas opciones conocemos. En este caso, por determinadas razones, ¿qué es relevante? ¿Qué es mujer? ¿La edad que tiene? ¿El curso subagudo? Así que se le hace una ecografía transvaginal y una resonancia pélvica y tiene un teratoma, un quiste, un tumor benigno en el ovario. ¿Qué hostias tiene que ver un quiste en el ovario con un episodio psicótico? Pues que desde hace algún tiempo, no mucho, sabemos que hay un tipo de teratoma que como células tumorales suele expresar neuronas con receptores anti-NMDA, que es algo que tenemos el cerebro llenito, de manera que cuando el sistema autoinmunitario, en un intento
bastante limitado de defenderse del tumor ataca a los receptores anti-NMDA que están en el tumor ovárico, también ataca todo el cerebro, desencadenando una respuesta inmunomediada contra el cerebro. Siguiente diapo, o lo que se llama una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. Ahí ya puedes ir a buscar algo porque lo conoces, si la persona tiene anticuerpos antitumorales de este tipo y demuestras que sí. Inicias un tratamiento con inmunomoduladores y supresores y a los 45... Gracias. Y a los 45 días esta chica está de alta y sin secuelas cognitivas, ni conductuales, ni psiquiátricas, ni de ningún tipo a los 3 años. ¿Qué es importante aquí? Que estas enfermedades las empezamos a descubrir en 2007. ¿Vale? A día de hoy conocemos más de 16 formas de encefalitis. ¿Qué es importante también? Que al año en España que conozcamos, es decir, que se demuestre que son encefalitis, hay unos 400 casos al año. Haced números. ¿Qué sucede cuando no tratas estos casos? Cronificas y o fallecen o para toda la vida un cuadro psicótico persistente. Lo descubrimos en 2007. Haced números en torno a esto. Ay. Mírate esta chica. Joder. Perdón. Se me hace daño la pierna ahora. La pierna. La pierna. ¡Señuelas! Bueno, en cualquier caso, volumen al margen, lo que veis es una mujer joven que va mostrando toda una serie de movimientos que denominamos tics motores, fónicos, simples, complejos, fenómenos de coprolalia, va diciendo joder, puta. Una sensación de urgencia premonitoria antes de hacer estos movimientos espasmódicos, acompañado de una sensación de alivio. Había instaurado una franca conducta obsesivo-compulsiva, mucha heteroagresividad contra los demás, mucha conducta autolesiva contra sí misma, deterioro cognitivo secundario a neurolépticos, por eso lo retiramos, una resonancia normal, un electroencefalograma normal. Esta entidad define lo que todos conocemos como un síndrome de Tourette, en este caso es un Tourette grave. Tratamiento habitual del síndrome de Tourette, el de primera línea, el que más evidencia tiene, es tratamiento de tipo conductual. La inversión de hábito contra condicionamiento, se ha puesto más de moda ahora lo que se llama CEBIT, y en otra instancia el acompañamiento con determinados psicofármacos, sobre todo para hacer frente a las conductas autolesivas que pueden llegar a ser dramáticas. Por poner algunos ejemplos de las más dramáticas que yo he visto es arrancarse los ojos o arrancarse los dedos a mordiscos. Pero, a pesar de que todo esto es muy bonito en los manuales, en muchas ocasiones todo falla. Y en el caso de esta chica, todo falló. Hasta el punto que desarrolló un cuadro de tic motor complejo con componente autolesivo tan grotesco como abrir los brazos y lanzarse con fuerza contra el suelo con la cara para reventársela. En ese contexto desarrolla, como es previsible, un cuadro reactivo, depresivo, mediado por la complejidad con la que está conviviendo, instaura toda una franca ideación suicida perfectamente estructurada y yo añadiría difícilmente cuestionable, atendiendo a cómo estaba viviendo. ¿Qué hacemos aquí? Porque lamentablemente, mientras podemos mantener un debate que siempre será interesante, quizás más de índole filosófica y teórica, en torno a qué explica el qué, tú lo que tienes es alguien que se está lanzando de caras contra el suelo y tienes que hacer algo. Podemos seguir intentando cosas que no están funcionando, la podemos ingresar, atar, no lo hacemos, la podemos hinchar a neurolépticos y la anulamos, no lo hacemos, o podemos considerar que el suicidio es la mejor solución. O quizás merece la pena, atendiendo a que empezamos a conocer bastante bien cómo funciona un cerebro y cómo de verdad un cerebro, en lo relativo a la funcionalidad, a cómo dialoga un cerebro, explica muchos de los síntomas que vemos en determinados cuadros, obviamente en muchos otros no, nos permitimos permitir el lujo de hacer cosas como la estimulación cerebral profunda, que no es otra cosa y que nadie se confunda, esto no es terapia electroconvulsiva, implantar unos pequeños electrodos en unas zonas muy concretas del cerebro para que, actuando como si de un marcapasos se tratase, modulen una actividad neuronal aberrante que sustenta una parte importante de la expresión de la clínica que hemos visto, consiguiendo al día siguiente de la intervención que esta chica esté así. Entonces, claro, y me diréis, y sin memoria, y jodido, no. Está bien, y 3 meses después también.
De hecho, el patrón de incremento de peso tiene mucho que ver con el hecho de que deja de hacer una clínica de tic continua y al cabo del tiempo se mantiene. Vale, estos eran casos breves, tenían que ser, voy relativamente bien de tiempo. Y ahora os presento lo que para mí son 3 casos. Quien me compre el libro y me haga rico a expensas de esto, pues podrá... Perdón que me muevo todo el rato, es que soy un puto hiperactivo, ¿eh? Pero podrá conocer muchos más, ¿vale? A mí son casos que me han impactado a todos los niveles. Para mí la neuropsicología no va de observar al cerebro. Yo no observo cerebros, yo observo consecuencias de algo que le sucede a un cerebro. Observo tanto la conducta como vosotros. Lo que pasa es que yo atiendo a un sistema que intentamos entender para explicar algunas cosas que vemos en un marco que es muy concreto, que es el ámbito donde yo trabajo, en un hospital, en donde atendemos un tipo de enfermedades que no debemos olvidar. Pero en muchas ocasiones, como os decía al principio, nos encontramos con cosas que uno nunca hubiese pensado que eso es una enfermedad del cerebro. Este es un caso paradigmático, una chica de 25 años que yo la vi de manera totalmente casual, y os lo explico tal cual, además en el libro lo cuento, porque se había enrollado con un colega mío, era una extranjera, y entre otras intimidades le contó que llevaba toda la vida experimentado un cuadro sumamente incapacitante de ansiedad generalizada, asociando una infinidad de ataques de pánico muy incapacitantes. Desde la infancia había instaurado pues, toda una serie de conductas de evitación y de seguridad. Esto había tenido un impacto dramático en el tipo de vida que ella había desarrollado. Había dejado de hacer muchas cosas. Si mirabas a su vida, pues sí, podías encontrar 54.800 eventos, circunstancias, contextos que te parecía plausible que pudiesen explicar que hubiese desarrollado este cuadro. Fenomenológicamente, y para mí la fenomenología y la semiología son la, con perdón, puta esencia de lo que hacemos, eran episodios autolimitados, como lo son muchas veces, no más de 15 minutos, en ocasiones de segundos, sensación de miedo muy intenso, sensaciones somáticas, dolor en el estómago ascendente, el pecho, falta de aliento, mucho componente más cognitivo, de realización, despersonalización, al menos esto es como ella lo narraba en su lenguaje, y una sensación de muerte inminente, como hemos visto en una infinidad de ocasiones. Siguiendo con la fenomenología, describía una sensación de ardor estomacal antes y durante los episodios, a veces una sensación desagradable en la boca, que ella la refería como el sabor del miedo, era el sabor que acompañaba estos episodios de pánico intenso. La sensación de realización, a nivel de frecuencia y precipitantes, a veces los podía anticipar, otras veces no. Podía tener un episodio, 15 al día, podían durar segundos, podían durar minutos. En este punto no hay nada que nos pueda hacer pensar, desde un punto de vista de la descripción sindrómica de lo que aquí sucede, que esto no se trate de otra cosa que de un cuadro de ansiedad que asocia ataques de pánico. Me gusta mucho esta frase de aquello que vemos depende eminentemente de aquello que buscamos, y yo suelo añadir y aquello que buscamos depende en gran medida de lo que sabemos que tenemos que buscar. Había otros datos relevantes en la anamnesis, como que ella refería a una sensación de enlentecimiento, impresión de que su memoria había ido empeorando, de que su atención era menor, pero esto es muy frecuente en el contexto de cuadros ansioso-depresivos en que exista una causa orgánica que lo explique. Pero había detalles que me parecían muy relevantes. Los primeros episodios debutaron a los 5 años de edad, de noche, espontáneamente, ya se despertaba, sumida en el terror, y por eso le diagnosticaron de terrores nocturnos. Luego refería que tenía múltiples episodios de déjà vu, esa sensación que todos hemos tenido alguna vez de yo esto ya lo he vivido. Un bruxismo, lo que ella decía que era bruxismo, al levantarse por las noches, a veces con la boca mordida por dentro. Los episodios más intensos, ella insistía en esta sensación estomacal de ardor ascendente, en el sabor metálico o a quemado en la boca, incluso un olor a quemado. Y refería perfectamente 2 tipos de episodios. Estos, que eran los intensos, los graves, los de siempre, los que un día empezaron cuando ella era pequeña. Y luego otros episodios que claramente eran un subproducto, una consecuencia de cómo ella había ido aprendiendo a anticipar la posibilidad de que sucediesen estos. Había claramente 2 cuadros de ansiedad muy distintos. Estos, con toda la clínica somática, el olor, etc. Y aquí el diagnóstico está hecho. Y aquí, no diré cualquiera, pero aquí ya se tendría que saber qué le está pasando a esta chica y a quién la tenemos que derivar. Porque aquí, esta chica, ella sola, ha descrito perfectamente la enfermedad que tiene, desde hace mucho rato. Lo que ella describe cuadra con lo que nos cuentan los manuales, pero ¿y si en lugar
de esta sensación somática, de realización, de demás, lo que nos está contando es lo que se llama una aura epigástrica, que se caracteriza por una sensación epigástrica normal de quemazón que asciende del estómago hacia el cuello, crisis uncinadas, que siempre asocian fenomenología alucinatoria olfativa con sensación de que huelo algo que me recuerda al quemado, crisis temporales límbicas, un pánico repentino, con déjà vu, alteración del estado de conciencia, notando una desrealización. Esta chica estaba explicando posiblemente una epilepsia lóbulo-temporal de una forma exquisita, tremendamente exquisita. De ser una epilepsia lóbulo-temporal, a nivel neuropsicológico debería suceder lo que sucedía, y es que su memoria episódica se había ido comprometiendo de un modo que es imposible explicar a no ser que algo esté agrediendo los lóbulos temporales, especialmente la región mesial, en este caso como consecuencia de la reiteración de crisis en una estructura del cerebro que básicamente la ha ido destruyendo. Sin signos corticales, sin otras manifestaciones. Se le hace una resonancia y es normal. En el 50% de los casos de epilepsia la resonancia es normal y el electroencefalograma también. Y por supuesto es una enfermedad del cerebro. De hecho, en este caso, y no siempre es así, se le pudo hacer un electroencefalograma que mostró claramente que esta chica lo que presentaba era una crisis, una epilepsia lóbulo-temporal mesial. Vale, muy bien, muy bonito, habéis llegado al diagnóstico. No, lo bonito no es esto. Lo bonito es que cuando inicias el tratamiento antiepiléptico, no nosotros, los médicos responsables, los episodios tipo 1 desaparecen. Y esto es sumamente relevante. Y los episodios tipo 2 se manejan como se debe manejar estos episodios, con una aproximación cognitivo-conductual pertinente. Pero los episodios tipo 1, los que empezaron a los 5 años, los que le han torturado toda la vida, desaparecieron de manera casi, os diría, instantánea, lo cual es algo sumamente relevante. Bueno, Saúl, pero esto es un caso atípico, esto no pasa nada. Desde que publiqué el libro, publiqué este caso y he atendido a más de 20 personas que llevaban toda su puta vida con esto y que nadie se había planteado la posibilidad de que tuviese una epilepsia. Por eso es importante divulgar también. Segundo paciente, una mujer, 65 años, que la veían rarita, que desde que se había fallecido su marido estaba viuda, que estaba más dejada, que está más triste, que no hace cosas, está mucho tiempo sola, se pasa el día comprando cosas con el teléfono. Bueno, como millones de personas. Será que está deprimida porque se ha quedado viuda. Pero su hija insiste que la ve rara y el patrón de compras empieza a ser un poco extraño. Empieza a gastar cada vez más dinero, empieza a comprar cantidades absurdas de zapatos, quizás este caso ya lo conocéis porque salió por todos lados. Ya no le caben zapatos en los armarios, empieza a almacenarlos en hilera por los pasillos de casa, empieza a hacer cosas un poco extrañas. Su hija la lleva al psiquiatra, que dice que tiene un trastorno de acumulación y una adicción a las compras en contexto de sintomatología depresiva acompañante porque se ha quedado viuda, tócate los cojones también, y la derivan a psicología clínica, una unidad de atención a las adicciones comportamentales donde obviamente no sucede absolutamente nada, sino que esta mujer se gasta la herencia, 200.000 euros, comprando zapatos. Y como lo neurológico no siempre es evidente, va al banco porque no le queda pasta, pide préstamos, se los dan y sigue comprando putos zapatos. Con lo cual arruina a toda su familia. Las conductas extrañas no desaparecen, sino que cada vez empieza a ser todo más grotesco. De hecho, cuando yo la veo, está como infantilizada. Le pregunto por lo que ha hecho, si se arrepiente, si es consciente, se parte el culo, le hace mucha gracia. Ha desarrollado otro tipo de conductas grotescas. Por las noches deambula desnuda por la calle, recoge basura que lleva a casa y come comida que encuentra en la basura. Esto ya te está haciendo el diagnóstico. Aquí no habría que ser tampoco un genio. Cuando le ve el neurólogo no encuentran nada que sugiera una focalidad neurológica. La focalidad neurológica es cuando hay una lesión y dices, hostia, pues aquí hay algo que sugiere que aquí ha pasado, pero aquí nadie ha visto nada. Se la explora. Parece que su lenguaje, algo en la escritura, se está como desintegrando. No entraremos en los detalles, pero había signos claros de progresiva desintegración del lenguaje escrito, dificultades para acceder a la información que ya había aprendido, signos de lo que solemos llamar de disfunción frontal ejecutiva, más allá, además de lo que contaba en anamnesis, que era claramente lo que conocemos como un síndrome frontal, en este caso un síndrome órbito-frontal ventrolateral. Sabéis que los síndromes frontales son archiconocidos, sobre todo con el pesadísimo rollo de Phineas Cage. Esto no adelanta.
síndromes frontales adquieren distintos matices desde la esfera de lo cognitivo y de lo conductual en función de la topografía. Los clásicos dorsolaterales muy cognitivos, muy de no poder planificar, abstraer, flexibilidad, rigidez. Los más orbitrofrontales son muy conductuales, irritabilidad, violencia, pérdida de la empatía, conducta repetitiva. Y los más límbicos, que llamamos, con mucho mutismo, acinético, conductas estereotipadas, repetitivas, etc. A ver si voy bien o mal de tiempo, seguramente voy fatal. No, voy bien. Os pongo un ejemplo de un signo frontal, estricta semiología. Fijaros, este señor presenta lo que se llama una conducta de utilización y de dependencia al medio. No puede evitar imitar cualquier cosa que yo haga, ni puede inhibir la tendencia a alcanzar un objeto que se le presente. Y eso no es porque no comprenda lo que yo le esté diciendo en cuanto a no hagas lo que yo hago, sino que no puede, o sea, tiene una dependencia de cualquier gesto que yo realice. Es un signo típicamente frontal. Aquí le he pedido expresamente que no haga nada con el bolígrafo, que no me sujete la mano, etc., pero no lo puede evitar. No muevas las manos, ¿vale? ¿Sí? Intenta no mover las manos, ¿vale? Intenta estar quieto, ¿sí? ¿Por qué has levantado la mano? Me equivoco. No cojas el bolígrafo este. Muy bien. No me cojas la mano, no me la cojas. ¿Vale? No quiero que me... Pasamos al siguiente. No es necesario que se lesione un lóbulo frontal para que una persona exhiba signos frontales. De hecho, los lóbulos frontales están íntimamente conectados con los ganglios basales, de modo que cualquier lesión en los ganglios basales puede hacer que una persona reproduzca clínica típicamente frontal, la misma que veríamos en alguien que se ha clavado una barra de hierro mientras trabajaba en la vía del tren. Fijaros de este ejemplo, no se va a escuchar, es que es una pena. Esta es una chica con conducta estereotipada, repetitiva, va haciendo unos aullidos. Esto parece una cosa complicadísima. Esta persona, solo para ilustrar, cuando decía le pueden pasar muchas cosas al cerebro, esta persona desarrolló lo que se llama una encefalitis estriatal bilateral secundaria a una infección por estreptococos, lo cual significa que tuvo faringitis. La faringitis que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. Ocasionalmente la faringitis desencadena una respuesta inmunitaria contra un tipo de receptores en los ganglios basales. En la mayoría de los casos la cosa se resuelve sola, dando lugar a un síndrome coreico que se llama Corea-Sydenham, pero en otros casos desencadenan un cuadro psiquiátrico progresivo que se caracteriza por trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de conducta alimentaria, irritabilidad, agresividad y finalmente esto. Si se hubiese tratado con antibióticos, se hubiese curado. Era solo antibióticos. De toda la vida, nada espectacular. Pero siguiendo con el caso, hay algo que yo siempre repito, y es que la óptica con la que hacemos frente a las cosas que nos encontramos a nivel clínico debe permitirnos siempre contemplar todas las posibilidades con independencia de que yo crea que. Problema uno es que a veces uno no contempla o no conoce las posibilidades, no las contempla porque no las conoce. Si no las conoce, no las puede ver. Si yo no sé que puede pasar X cosa, no la busco. Totalmente normal. Para mí el problema complicado en nuestra área es que en ocasiones, desde determinados posicionamientos, no se contempla o no se conoce porque no se quiere contemplar o no se quiere conocer. Y eso, lo siento, pero no es permisible. Por clínica, por semiología, por evolución, esta persona o presentaba una variante conductual de una demencia frontotemporal o un tumor. Lo que seguro no tenía era un trastorno de adicción secundario a una depre porque se ha quedado viuda. Y aquí tenéis el trastorno de conducta de esta señora, que es un meningioma gigante en el lóbulo frontal, con la buena suerte de que esto es un tumor benigno. ¿Qué significa? Que se operó. ¿Y qué significa? Que se curó. No, hombre, no, pero debe estar jodida porque le ha rebanado el cerebro. No, las meninges no son el cerebro. Esto está comprimiendo el cerebro. Cuando tú retiras un meningioma de este calibre, pueden quedar secuelas, pero en el caso de esta mujer, ya desde el primer momento tras la cirugía hubo un cambio de conducta dramático y hace poco tiempo que la volvimos a ver, está absolutamente curada. Quizás lo que más llama la atención es que ahora sí hay una repercusión en el estado afectivo, atendiendo a que es consciente del daño que hizo a su familia, cosa que antes no existía, lo cual para mí es un claro indicador de buen pronóstico. Y último caso, este es un caso tan espectacular, bonito como dramático, que ilustra que como también en el escenario más médico, más de hospital, pues las cosas también,
la cagas, ¿no? Esta es una mujer de 64 años que venía con su hija. Hacía 6 meses decían que se había desorientado y que la llevaron a psiquiatría. Lo que le había pasado, ella se notaba lenta, torpe desde hacía algún tiempo y había instaurado de una forma también subaguda un cuadro de mucha ansiedad en una persona que de siempre había sido muy ansiosa, pero que explicaba muy bien que esta ansiedad era distinta. No había nada que la desencadenase y estaba siempre ahí. El día que la ingresaron en psiquiatría porque de pronto esta mujer estaba en su casa y le dijo a su hija, hostia puta, ¿qué habéis hecho? Esta casa es como mi casa, tiene los mismos muebles que mi casa, los mismos cuadros, los mismos cubiertos, pero no es mi casa. Ergo, alguien está conspirando contra mí para hacerme algún tipo de mierda porque esta es como mi casa, pero no es mi casa. Esto se llama paramnesia reduplicativa de lugar. Adela, explíqueme esto que me estaba diciendo, que ya no está en su casa. Una paramnesia de este tipo, que es espectacular, porque tú la escuchas y no ves una persona demente, no ves una persona ida, no ves una persona psicótica. Esto no es un delirio. Esto es un trastorno de la identificación sumamente complejo, pero muy, muy interesante de ver. ¿En qué casa está? Mi marido dice que estamos en la nuestra, pero yo no la veo como la nuestra. ¿Usted qué diría? ¿Que su marido se ha ido a otra casa? ¿Usted está en una casa que no es la misma que estaba antes? No. ¿Y cómo es esta casa en la que está ahora? ¿Cómo sabe que no es la casa de antes? Porque las cosas las veo diferentes. ¿Pero es que son los mismos muebles y todo? Sí, todo. O sea, todo igual. ¿Su marido ha movido los muebles de esta casa a la otra? No ha sido mi marido, no, es imposible. Él no los puede mover porque pesan mucho, son muy grandes. Pero sin embargo, o sea, su marido no los ha movido, pero en la casa nueva en la que está, los muebles son iguales que los que antes. Sí, son iguales. Pero no es su casa. ¿No avisado? Escuche, ¿los muebles son exactamente iguales? Iguales. ¿O hay alguna cosa que le hace a usted pensar que son diferentes? No, iguales. Y entonces, ¿y si son iguales, cómo sabe que está en otra casa? Es lo que no acabo de entender. Pues no lo sé, no lo entiendo yo tampoco. El caso es que esta mujer, que os digo, fue a urgencias, donde hicieron esto que se llama descartar organicidad, cual significa que era el espíritu, y le realizaron un TAC y una resonancia donde vieron un pequeño infarto lacunar. Os aseguro que todos los que tenemos más de 40 tenemos infartos lacunares. Los lacunares, a no ser que caigan donde no toca, no suelen dar muchos problemas. Leves signos de atrofia cortico-subcortical, orientaron el caso, les encanta. Síndrome depresivo, con sintomatología psicótica asociada en contexto posiblemente exacerbado de un deterioro cognitivo vascular incipiente. Y la mandaron para casa. Pero buscaron una segunda opinión porque no mejoraba. Que su lenguaje había ido a peor, refería a fluctuaciones cognitivas, en determinados momentos del día estaba bien, en otros mal, y había desarrollado unas alucinaciones visuales complejas, estructuradas, fascinantes. Veía a sus padres sentados en el sofá, el problema es que sus padres habían fallecido hacía 20 años, y luego veía unas figuras humanas sin rostro que pasaban flotando por las habitaciones cruzando las paredes. Es muy curioso fenomenológicamente que la mayoría de alucinaciones con personas no tienen rostro. Es una cosa que si preguntáis veréis que se reitera mucho. En la anamnesis persistía esa impresión de que su casa no era su casa, aunque era idéntica a su casa. Siempre había sido ansiosa, pero insistía en que esta ansiedad era como si todo me diese miedo sin motivo. Seguía estando lenta, torpe, más de un lado del cuerpo que de otro, se tropezaba en ocasiones. No decía que tuviese un déficit de memoria. Cuando la explorabas a nivel neuropsicológico, era evidente que había una dificultad en acceder a la información aprendida, lo cual es distinto a no poder aprender. Una cosa es que yo olvide, la otra cosa es que yo tenga información pero no llegue a ella. A ella le costaba hacer esto. La atención y la memoria de trabajo era normal, pero cuando tenía que realizar tareas visoespaciales, era como si no fuese capaz de escanear correctamente el espacio. Todos escaneamos el mundo de una forma bastante coherente, ya no era capaz de hacerlo. Omitía múltiples detalles y de hecho uno de sus ojos hacía unos sutiles movimientos intrusivos que yo no sabía ni siquiera cómo llamarles. Era incapaz de reconocer la orientación de figuras en el espacio, la localización de figuras también en el espacio, y era incapaz de realizar cálculos mentales en papel o a nivel mental. Había desarrollado una calculia, había desarrollado lo que sindrómicamente llamamos un síndrome cortical posterior. La vieron en otro centro, no en el mío, estaban muy preocupados, les dijeron que era Alzheimer, siempre es Alzheimer, en el ámbito de la psicología siempre es depresión, en el nuestro siempre es Alzheimer. Pero obviamente tenía visita con nosotros, en este caso le vio el neurólogo, a veces la ve primero neuro y después yo, a veces le veo yo después el neuro. Esta señora no tenía un trastorno de conducta de sueño REM, no tenía parkinsonismo, no tenía rigidez, la resonancia que traían era normal, no tenía antecedentes que justificasen
patología vascular, tenía una instabilidad a la marcha, andaba como si estuviese borracha, el tándem era imposible, no podía hacer caminar, se caía al suelo, no podía hacer el dedo nariz, estaba descompuesto. Todo ello se llaman signos cerebelosos, esto definía un síndrome cerebeloso, y además presentaba múltiples polimioclonías, esos movimientos cuando nos estamos sobando, que hacemos como un saltito, pues continuas en las manos, especialmente exacerbadas cuando dabas una palmada. Aquí, lamentablemente, también el diagnóstico ya está hecho. Sindrómicamente era un síndrome cerebeloso con mioclonías, neuropsicológicamente era un deterioro cognitivo rápidamente progresivo, llevamos 6 meses de evolución, con múltiples signos sugestivos de compromiso occipital y parahipocampal. Las únicas orientaciones diagnósticas posibles eran, lamentablemente, o un síndrome paraneoplásico, eso es, tener un cáncer en cualquier parte del cuerpo y que está comprometiendo la función cerebral, o una enfermedad por priones, como lo es la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, como lo fue en su día las vacas locas. Se pide un estudio para los biomarcadores de Creutzfeldt-Jakob y de síndrome paraneoplásico, y una resonancia con una secuencia de difusión. Los marcadores antitumorales son negativos, los biomarcadores para enfermedad priónica son negativas, la resonancia magnética ahora es claramente positiva, mostrando los hallazgos característicos de una enfermedad priónica, de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en este caso extraordinariamente atípica, tan atípica que publicamos el caso, que está ahí arriba, lo que se llama una variante de Heidenheim de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 2 meses después de que la diagnosticásemos, los biomarcadores fueron positivos. Que nadie se emocione con la idea de pero el biomarcador ha salido negativo, en la resonancia no se ve nada, ya. Dale unos días y las cosas empiezan a salir. Y la paciente falleció a los 3 meses. Es decir, una depresión con síntomas psicóticos, bla, bla, bla. De modo que, con toda la humildad del mundo y asumiendo el sesgo de selección que implica que yo trabajo en un contexto muy distinto al habitual, en una infinidad de ocasiones el problema está en el cerebro y en muchas ocasiones el problema es tratable. En otras no, pero en muchas sí. La relación cerebro-conducta-cognición pertenece a la neuropsicología. Yo no le voy a regalar el estudio de la relación cerebro-conducta-cognición a los médicos, a los psiquiatras, a los biólogos, a los neurocientíficos. La cognición y la conducta nos pertenece. Y esa parcelita que atiende a cómo contribuye el cerebro, sano o estropeado, a explicar eso que nos pertenece, es nuestra. ¿Qué coño? No se la voy a dar a ellos. Y un tío me levanta el dedo. Tío importante, además. Imprescindible tatuarnos en la frente, en el orgullo y en donde os quepa. Vemos aquello que buscamos, buscamos aquello que sabemos buscar. Es que es crítico. No hay nada más inteligente que asumir que no sabemos. Yo en muchas ocasiones soy lo suficientemente consciente y creo que humilde como para que no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo. Pero si miro un libro, cuenta, déjate de mierdas. Detrás de cuadros aparentemente simples o fáciles de explicar, desde X de aproximación, coño, es que cuadra todo. Puede haber una causa muy distinta a la que creemos. Y para mí algo que es trascendente, muy relevante. Nunca debemos minimizar, en mi ámbito, que trabajamos con personas. Y encima trabajamos con personas que muchas veces experimentan formas de sufrimiento devastadoras. Y hay que hacer algo. Y lo primero que hay que hacer es afrontar con la humildad de reconocer que nuestro objeto de estudio es sumamente complejo. Y mientras discutimos cositas, el sufrimiento ajeno está ahí sucediendo. Así que nos las tenemos que inventar como sea para intentar gobernar, entender, tratar, apaciguar, paliar, me la pela. Lo que no vamos a arreglarlo es con debates de café. Y nunca olvidéis que el mejor manual de neuropsicología y posiblemente el mejor manual en todo lo que tenga que ver con comprender la conducta humana son los pacientes o la interacción con otros humanos. Espero haberos aclarado un poquito la idea. A mí me ha parecido fascinante poderos hablar de este tipo de cosas y ha sido un verdadero placer. Si no es necesario que me compréis el libro, os lo digo de verdad. Aquí había una diapo donde salía aquí. Este es mi correo, mi Twitter, me podéis escribir. Si algún día venís a Barcelona, este es nuestro precioso hospital. Aunque la parte antigua ya no se usa como hospital, esto es solo para convencer a la gente, la parte nueva es una mierda, pero ya está. Un inmenso placer. Me voy a quedar hasta muy tarde por si alguien tiene preguntas, pues encantado de debatir. Gracias.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.